Saludos cordiales, estimados participantes. Bienvenidos a nuestra segunda clase virtual de esta especialización técnica en procesos contables de auditoría. Hoy vamos a trabajar un elemento de, que es sumamente importante en la gestión empresarial, como es la cadena de suministros. Hay una gran importancia en la cadena de suministros que es vital para que la organización, la empresa, pueda cumplir con sus objetivos, pueda desarrollar su visión, pueda completar su misión. Y en este sentido, tenemos, según el piloto, que es el manual práctico de logística de la gestión de cadenas de suministros, es la planificación, la organización y el control de las actividades de la cadena de suministros. En esta actividad está implicada la gestión de flujos monetarios, de productos o servicios de información a través de toda la cadena de suministros con el fin de maximizar el valor del producto o servicio entregado al consumidor final, a la vez que se disminuyen los costes de la organización. Fíjense que en la medida que vayamos trabajando, vamos a conseguir algunas palabras que las podríamos catalogar como claves. ¿Por qué? Porque la cadena de suministros es la que permite que un producto, bien o servicio pueda llegar hasta el consumidor final, hasta el cliente final. Pero y ahí la importancia. No solamente es que la fábrica, la empresa, la organización realice o desarrolle su producción. El secreto está en cómo ese producto logra llegar hasta el consumidor final, que es para quien fue creado, fue desarrollado. Fíjense que vamos a conseguir que en la gestión de la cadena de suministros, entendiendo claramente como gestión la gerencia, la administración, con todos los procesos que ella conlleva, vamos a encontrar palabras claves como planificación, organización y control. Toda la cadena de suministros debe ser debidamente y con suficiente tiempo planificada, debe ser organizada y deben existir sistemas de controles que permitan que esta cadena de suministros cumpla con su cometido. Y qué paralelo a esas tres actividades, qué otras cuestiones o qué otros aspectos deben ser tomados en consideración. Está la gestión de flujos monetarios, los productos o servicios de información como tal, que son elementos claves. Si por X o Y causa la parte del dinero, el elemento económico, llega a tener una desviación o un recorte o una suspensión en un caso grave, pues lógicamente que la cadena de suministro va a fallar, no se va a completar. Y en cuanto al sistema de información, es preciso saber qué es lo que se va a hacer. En el sistema de información vamos a contemplar información tan importante, tan variada, como lo es el proceso de preparación, de fabricación, con todo lo que ello conlleva, la compra de material, de materias primas, pasando por el proceso en sí del desarrollo del producto, del bien o servicio, hasta llegar a los canales de distribución. Entonces, podemos observar que la cadena de suministros es
sumamente importante. Una cadena de suministro, en inglés, supply chain, es una red de instalaciones y medios de distribución que tiene por función la obtención de materiales, transformación de dichos materiales en productos intermedios y productos terminados, con su debida o respectiva distribución de estos productos para hacerlos llegar al consumidor final. Es decir, la cadena de suministros no solamente es llevar el producto. La cadena de suministro se inicia desde el momento en que se adquiere la materia prima, como lo comentaba anteriormente, para poder procesarla y transformarla y a su vez poder llevarla hasta el consumidor final. David Blanchard define a la cadena de suministro como la secuencia de eventos que cubren el ciclo de vida entero de un producto o servicio, desde que es concebido hasta que es consumido. La cadena de suministro no está limitada a empresas manufactureras, sino que se ha ampliado para incluir tanto productos tangibles como servicios intangibles, que llegan al consumidor, que requieren a su vez insumos de productos o servicios. Fíjense que aquí hay otras palabras claves que nos permiten comprender de mejor manera la utilidad de la cadena de suministros. Fíjense que no solamente, como les repetía anteriormente, es la producción del servicio, sino que se inicia, la cadena de suministro se inicia desde el momento en que se tiene la idea en la producción de un bien o un servicio, desde que se está pensando en la necesidad del consumidor final, del cliente final. ¿Por qué? Sabemos que el producto, el bien o servicio que va a suplir la necesidad del consumidor responde a sus intereses. ¿Qué hace la empresa, la compañía, la fábrica, la industria? Idear cómo va a lograr satisfacer la necesidad de ese cliente, de ese consumidor final. Y para ello surgen las ideas con sus respectivas variantes en la finalidad de poder satisfacer dicha satisfacción, dicha necesidad, corrijo. En este caso, no solamente se está hablando de empresas manufactureras, empresas que producen o que consiguen realizar, fabricar bienes, sino bienes tangibles, sino que también estamos hablando de elementos intangibles, como lo son los servicios. En este sentido, no solamente es un bien tangible, sino que estamos hablando también de bienes intangibles. Será más complejo el desarrollo de la cadena de suministros, pero con la misma importancia y con el mismo reto de llegar al consumidor final con lo que éste está requiriendo. También tenemos como la cadena de suministro, que es la práctica que permite a las organizaciones mejorar los procesos internos para así mantener su competitividad, satisfacer totalmente el mercado y gerenciar, ojo, gerenciar adecuadamente procesos propios y externos que afectan la organización. Es decir, no solamente es producir un bien o un servicio y trasladarlo o llevarlo al consumidor final. No, es mejorar internamente sus procesos para que su competitividad sea cada vez más exitosa. Es decir,
lograr posicionarse en el mercado, establecerse y ir marcando, si se quiere, la pauta en el desarrollo de su producción. Y para ello, pues hay que establecer unas estrategias gerenciales que permitan adecuar o lograr la optimización de sus procesos, tanto internos como externos, entendiendo aquellos procesos externos como los que está utilizando o usando la competencia con los diferentes retos que ello conlleva. También tenemos como concepto, ¿por qué estamos trabajando con varios conceptos de la cadena de suministros? Porque fíjense que en la gran mayoría hay coincidencia en cuanto a la información que están aportando. Y esta coincidencia es la que permite establecer claramente o comprender claramente la función, el proceso, la importancia de la cadena de suministros. Cito, es una red de instalaciones y medios de distribución que tiene por función la obtención de materiales, transformación de dichos materiales en productos intermedios y productos terminados y la distribución de estos productos terminados a los consumidores. Aquí podemos observar claramente que es una red de instalaciones y medios de distribución. Cuando hablamos de una red de instalaciones, en la parte manufacturera, pues está totalmente diferenciada porque es un bien tangible con los elementos en los cuales se van a producir o se van a desarrollar los bienes intangibles. De igual manera, los, la cadena de suministro pues mantiene los elementos gerenciales que permiten o que son válidos tanto para unos como para otros. Es ahí donde ustedes deben crear, deben desarrollar su imaginación para ir adaptando los cambios que puedan presentarse, tanto en el aspecto externo, por las competencias, con los retos que siempre van a surgir, y más específicamente en los momentos actuales de Venezuela, que influyen también en el ambiente interno de la organización, de la empresa. La cadena de suministro contempla procesos de negocios, personas, la organización, la tecnología y la infraestructura física. Vamos a hablar brevemente sobre estos elementos. Cuando hablamos de procesos de negocio, se inicia con la idea de producir un bien o un servicio para satisfacer la necesidad del consumidor final. Cuando hablamos también en este elemento del proceso de negocio, se está hablando del aspecto económico, del capital, de la obtención o la ampliación del capital, del presupuesto, del análisis de las variables económicas, de los posibles proveedores, el aspecto legal, el aspecto gerencial. Entonces, todos estos elementos deben ser tomados en cuenta y suficientemente analizados para que, llegado el caso, al iniciar la preparación, la elaboración o el desarrollo del producto, pues no quede ningún elemento en el aire, no esté claramente visualizado, fijamente analizado. Entonces, los procesos de negocio, pues son fundamentales, porque es la partida del desarrollo de la cadena de suministros. En cuanto a las personas,
tenemos aquella masa laboral, el elemento del talento humano que va a desarrollar el bien o el servicio. Ese talento humano que forma parte interna de la organización. También el talento humano que va a hacer que la cadena de producción pues cumpla con su cometido. Estamos hablando también de las personas que van a recibir o que van a, a darle la bienvenida a este producto o a este servicio. Son los que lo van a recibir y lo van a ubicar, lo van a establecer para que de una vez el producto sea adquirido por el consumidor final o el cliente final. En cuanto a la organización, pues tenemos que la empresa, la fábrica, la industria, la institución debe tener unos elementos claves con sus respectivos organigramas, su cultura empresarial, un clima organizacional acorde con lo que se está realizando y en sí de tener de una manera muy clara lo que es su misión, su visión y sus objetivos, en los cuales la cadena de suministro forma parte fundamental de estos objetivos. En cuanto a la tecnología, todos sabemos que la tecnología en cada momento va cambiando, va variando. Las instituciones o las empresas deben optar para hacer uso de una tecnología que esté avanzada, que esté modernizada. ¿Por qué? Porque si no lo hace, el aspecto competitivo, la competencia, tal vez sí lo esté haciendo y va a marcar la diferencia con lo que se está produciendo. En cuanto a la infraestructura física, pues debe tener una infraestructura, por supuesto, donde se fabrique, donde se realice el proceso de producción. Debe contar esta infraestructura física con los elementos claves que permitan que la cadena de suministros se desarrolle de una forma eficaz y eficiente. También tenemos otro concepto que es una red de instalaciones y medios de distribución que tiene por función la obtención de materiales, transformación de dichos materiales en productos intermedios y productos terminados y distribución de estos productos terminados a los consumidores. Algo similar como a la lámina anterior. En este sentido, tenemos lo siguiente. Siempre el producto final va a llegar o va a ser puesto en manos del consumidor final o del cliente final. Esa es la función básicamente de la cadena de suministros. Trasladar, llevar desde la fábrica, desde la empresa, desde la institución, llevar su producción hasta el consumidor final, donde el consumidor final tenga acceso al producto que se ha fabricado o que se ha desarrollado. ¿Cuáles son los objetivos de la cadena de suministro? En primer lugar, tenemos promover un adecuado servicio al consumidor final. Es decir, el producto ha sido creado, ha sido desarrollado, ha sido ideado pensando en el consumidor final, que es el que, como su nombre lo dice, es el que lo va a adquirir, es el que lo va a comprar, es el que lo va a disfrutar para poder satisfacer su necesidad. Entonces, cuando hablamos promover un adecuado servicio al consumidor final, es que la cadena de suministros llegue en los lapsos de tiempo establecidos, de acuerdo
a las exigencias del cliente. También tenemos que la entrega de los productos como objetivo, la entrega de los productos en tiempo, forma y calidad. Es decir, los productos deben ser entregados a tiempo, de acuerdo a lo que al cliente ha pedido, lo que ha exigido, con los mejores niveles de calidad. Es decir, que el producto cumpla con lo que él quiere, que es el que a la final lo va a adquirir, lo va a pagar y lo va a consumir. También tenemos como objetivo la cadena de suministros la capacidad de entrega de la variedad de los productos. Es decir, la empresa, la organización, la fábrica, la institución debe tener la capacidad o ser suficientemente capaz de que ese producto, o llamado bien o servicio, llegue al consumidor, pero que exista una variedad. Café. Entonces, en este sentido, le decía que debe existir una variedad para poder entregar el producto. Es decir, la empresa, al momento de desarrollar la idea del producto, debe ser o pensar o desarrollar, y ahí está la función gerencial, la gestión, ser capaz de tener los canales de distribución en el desarrollo de la cadena de suministros para que pueda llegar con sus diversos productos al consumidor. Asimismo, la cadena de suministros como objetivo tiene un balance adecuado y allí debe tomar en cuenta cualquier elemento que por X o Y causa pueda producir una interferencia en la entrega del producto, lo cual, si es en tiempo y es un producto perecedero, se puede perdón, y eso incluye, como se pueden imaginar ustedes, que va a existir una disminución de la ganancia, de la utilidad, una disminución del aspecto, en el aspecto responsable o la reputación de la empresa. Entonces, hay que tomar en cuenta qué utilidad nos va a prestar la cadena de suministros desde el momento en que se idea su producción, se desarrolla el producto y se traslada o se distribuye hasta el consumidor. Vamos a tener también una cadena de suministros, la cual la podemos dividir en dos aspectos: estratégica, que la podemos definir como es la que consiste en decidir acerca de la tecnología de la producción, el tamaño de la planta, la selección del producto, la elaboración del producto, la colocación del mismo en la planta y la selección del proveedor para las materias primas. Es decir, vamos, cuando hablamos de la cadena de suministros y vamos a decir el aspecto estratégico, es pensar cómo vamos a hacer para que este producto logre llegar al consumidor final de la mejor manera. Gracias. Y así poder tener un cliente satisfecho, tener una empresa exitosa y con una reputación sólida. Otro elemento que hay que considerar en este párrafo es el tamaño de la planta. De acuerdo a las condiciones
de la planta física, como lo vimos anteriormente, pues podemos hablar de una producción. Si es una planta limitada, pues sabemos por lógica que su producción va a ser limitada, que el producto que se va a fabricar es limitado y que al momento de seleccionar los proveedores, pues va a ser también de acuerdo a la limitante que tenemos. Es decir, el elemento físico forma parte de una cadena de suministros estratégica que nos va a dar en un momento dado la proyección o el análisis de pensar en ampliar o crear otras sucursales para poder cumplir con los objetivos de la cadena de suministros. Hay otro tipo de cadena de suministros, que es la táctica. Es aquella que se encarga de decidir la utilización de los recursos específicamente, proveedores, centros de depósitos, ventas, a través de un horizonte de planificación. Es ahí donde el gerente, el administrador, el ejecutivo, la persona que está al cargo desarrollando una gestión, debe tomar en cuenta claramente cuáles van a ser los proveedores, dónde van a estar los centros de depósito o almacenes, y todo ello forma parte de de un horizonte de planificación. Recordemos que lo primero que se habló al inicio de esta clase está como gestión, como un elemento primordial de la gestión, la planificación, la organización y el control. Entonces, dentro de esta planificación amplia, hablamos de un horizonte amplio, vamos a trabajar con lo que son los recursos en cuanto a proveedores, en cuanto a los centros de depósito, a las ventas, que son los que nos van a permitir complementar la cadena de suministros estratégica. Michel Porter en 2002 señala, para facilitar el trabajo y el establecimiento de la misma, la cadena de suministros se divide en tres partes, lo que son los suministros en sí, la fabricación y la distribución. En este sentido, vamos a hablar de los suministros cuando se adquieren las materias primas con las cuales se va a desarrollar o se va a elaborar, se va a producir el bien o servicio. Y en cuanto a las materias primas, va a existir un elemento clave como es la calidad, el aspecto económico y el fin en sí de por qué se está adquiriendo estos materiales o esta materia prima. En segundo, como segundo factor, tenemos la fabricación, en el caso de empresas manufactureras, o el desarrollo, si estamos hablando de elementos o de productos intangibles, es decir, servicios. Finalmente, tenemos la distribución, que es lo que básicamente es el elemento clave en la cadena de suministros. En cuanto a la distribución, pues se toman en cuenta todos aquellos canales con sus respectivos elementos que permitan que el bien o servicio llegue a su debido comprador, consumidor o cliente final. Si estamos hablando de un bien intangible, lógicamente que no vamos a utilizar elementos físicos, pero habrá elementos claves como la tecnología, elementos claves como el aspecto legal, el aspecto comercial, que son los que en un momento dado van a fortalecer o van a hacer que ese bien intangible llegue de la mejor calidad y en el tiempo requerido.
Hay unos principios en la cadena de suministro que deben ser tomados en cuenta y que deben ser respetados como tal, ¿no? El primero es clasificar a los clientes por la necesidad del servicio que requieren. Es decir, ¿qué es lo que necesita el cliente o el consumidor final? ¿Qué es lo que nos pide? Para ello, pues debe haberse realizado previamente un análisis de mercado que permita saber qué necesita el cliente, en qué cantidad, bajo qué niveles de calidad y en qué tiempo. Asimismo, hay que diseñar la red logística de acuerdo a la clasificación en necesidad y rentabilidad de los clientes. Es decir, similar a lo que le estaba diciendo anteriormente, qué necesita y qué tan rentable es producir el bien o servicio para hacérselo llegar. Tenemos también que en la cadena de suministros debe gestionar su cambio conforme el mercado también cambia. Es decir, un producto, un bien, un servicio, en la medida que su entorno vaya cambiando, en la medida que el cliente sea más exigente, la cadena de suministros pues debe irse adaptando junto a la empresa, junto a la organización, para que pueda cumplir con lo que el cliente requiere. Finalmente, tenemos que el producto final debe ser diferenciado lo más cerca posible del cliente. Es decir, la cadena de suministros debe cumplir con su función en el sentido de que el producto final esté a la mano, esté al acceso del cliente, que es el que lo va a adquirir, es el que está pagando o cancelando por su producto. Los proveedores deben ser estratégicamente seleccionados y tratados. ¿Por qué? Porque un proveedor que nos dé seguridad en su materia prima, que nos la traiga de acuerdo a nuestros niveles de exigencia, de calidad, en el tiempo que se requiera, pues debe ser seleccionado muy cuidadosamente y de esa misma manera ser tratado. ¿Por qué? Porque es el que nos trae la materia prima, los elementos, o nos da las condiciones para que podamos desarrollar el producto. Y cuando hablamos de nos da las condiciones, es que nos facilita tanto en el aspecto físico como en el aspecto de servicio para poder desarrollar el producto. La cadena de suministros debe estar complementada por una estructura tecnológica correctamente diseñada. Es decir, todo forma parte de un elemento donde todas sus partes, valga la redundancia, llegan a completarse y a formar un todo. Aquí, si tenemos una estructura tecnológicamente desarrollada, tenemos la certeza o la seguridad de que en un momento dado podemos establecer un control que sabemos qué resultado nos va a arrojar. Y allí el aspecto tecnológico forma un elemento clave. Asimismo, se debe establecer un sistema de medición de rendimiento y desempeño en todos y cada una de las áreas de la cadena de suministro. Estamos hablando de controles para poder saber cuál es el nivel de rendimiento, cuál es el nivel de desempeño en todas y cada uno de los elementos que forman la cadena de suministro. Desde, desde que se empieza a producir, tomando en cuenta los subniveles de desarrollo, los canales de distribución, el factor o elemento capital humano, hasta que la cadena de suministro cumple con su cometido, hasta lograr llegar a colocar el producto final, un bien, un servicio, en manos del consumidor
comprador o cliente final. Con esto estamos dando por terminada esta segunda clase. Quisiera invitarlos a que se comuniquen por la mensajería de texto para poder ponernos de acuerdo en esta primera actividad que no han entregado. Al principio les dije que soy docente que ofrece las facilidades para que ustedes cumplan con su cometido, que puedan llevar adelante su función, como la es el de prepararse acá en el IESIC. Entonces, por favor, quisiera terminar con una frase de Porter que dice lo siguiente: en el futuro, la competencia no se dará de empresa a empresa, sino más bien de cadena de suministros a cadena de suministros. Es decir, desde el momento en que se produce un elemento tangible o intangible hasta que el consumidor lo adquiere. Entonces, con esto finalizamos. Les recuerdo una vez más, hoy les escribiré por el grupo en información general para que por favor estén atentos y si ustedes lo desean, manifiestan, poder ampliar el lapso de entrega y que lo puedan completar o hacer llegar su actividad. Hagan el esfuerzo, no pierdan el tiempo, no desaprovechen esta oportunidad que se les está dando, que el IESIC les está dando. Saludos cordiales. Saludos cordiales, estimados participantes del curso de gestión y evaluación de proyectos. Mi nombre es Isamo Grovejo Buitrago, soy licenciado en Educación, egresado de la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira. También soy magíster en Gerencia de Empresas, egresado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Y soy doctor en Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Simón Rodríguez. Vamos a compartir este trimestre en el cual vamos a tener la oportunidad de que el conocimiento sea compartido tanto por parte mía como por parte de ustedes. Soy docente que cree firmemente en que así como el docente enseña, sus participantes, sus estudiantes también lo enseñan. Este curso es una materia de mucha importancia para ustedes, porque es la que nos va a permitir conocer desde el inicio cómo se elabora el producto, cómo se elabora un proyecto, corrijo, cuáles son sus diversas etapas, cuáles son los elementos de control, de evaluación de un proyecto y hasta dónde, para establecer de esta manera hasta dónde queremos llegar y en la manera en que vamos a llegar. Aparte de mi preparación académica, he sido gerente en diversas empresas, tanto públicas como privadas. En la pública pues tenemos el elemento de CADAFE o Corpoelec en este momento, y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, donde fui jefe de la caja regional o de la oficina que representa al Seguro Social en la empresa, en el estado Táchira. Esto pues me ha permitido adquirir los conocimientos prácticos que de una u otra manera quisiera ponerlos al alcance de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida, les ofrezco toda mi colaboración en lo que pueda ayudarlos dentro de lo que la universidad permite, pues ofrecerles mi mano para que todos estos conocimientos pues sean adquiridos y reforzados, pensando siempre
en su bienestar, pensando siempre en que van a adquirir un conocimiento, que más que la nota, más que la nota, mi visión va mucho más allá. Mi visión es que ustedes aprendan. La nota es complementaria, pero el conocimiento no. En la medida que ustedes aprendan, que investiguen, que busquen recrear ese conocimiento, pues es lo que va a permitir que el éxito como empresarios, como gerentes, dentro de la institución, organización en la cual vayan a trabajar, va a marcar la diferencia. Es ahí el conocimiento, no la nota. Le reitero nuevamente, estoy a sus órdenes, sin temor alguno, sin pensar, por favor, me escriben, me comunican sus dudas y tengan la plena seguridad que cuenten conmigo en ayudarlos a solucionar sus inquietudes o sus dudas. Saludos cordiales.